Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos vean. Y pues vamos a dar inicio a esta segunda parte de equilibrio translacional. Y pues para ello les voy a compartir pantalla en donde se nos presenta el siguiente problema. Dice, te piden que cuelgues una bola disco para la fiesta de tu mejor amigo o amiga. Te pide colgarla con las siguientes características. Debes elegir los cables más adecuados para que soporten la tensión. Entonces, pues ahí está nuestra bola disco y pues tenemos que ver qué es el cable más indicado para soportar la tensión A y la tensión B, si el peso de nuestra bola disco es de 1500 newtons. Entonces, vamos a pasar a la tablet para comenzar a resolverlo. Ujú. Y bueno, ya tenemos aquí el problema y bueno, nos dice realiza el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para ello necesitamos trazar nuestro plano cartesiano y pues vamos a hacerlo con otro tono que sea distinto a nuestras eh, nuestros vectores para que no se confundan, ¿de acuerdo? Y bueno, ya lo voy a hacer con un poquito más de efecto. Y bueno, primero vamos a pasar a realizar ATA, que recordando dónde se juntan todos los pues vectores o todas las fuerzas es en este punto, ¿no? Y entonces TA va a estar en este sentido, está jalando hacia ese lado, ¿no? Entonces vamos a realizarlo de ahí hacia allá y nuestro vector de acuerdo a esta línea paralela, estoy recordando son ángulos alternos internos con esta línea paralela y esta de acá abajo. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un ángulo de 35. Ujú. Y por otro lado, TB está jalando la bola disco hacia el otro lado. Entonces vamos a tenerlo en ese sentido, ¿de acuerdo? Y bueno, de aquí estos son ángulos alternos internos y por eso vamos a tener un ángulo de 60 grados, ¿de acuerdo? Y finalmente para el peso de la bola disco es sobre el eje de la Y saliendo del origen y nuestro peso va a ser de 1500 newtons, ¿de acuerdo? Entonces este es TA y este es TB. Perfecto. Entonces, para el equilibrio translacional se dice que la sumatoria de todas las fuerzas en X, de todas las fuerzas horizontales, va a ser igual a 0. ¿Y cómo es que se calculaba la componente en X? Pues sería multiplicando la magnitud del vector por coseno del ángulo. Entonces, vamos a comenzar. Para recordar también, X hacia la derecha es positivo y X hacia la izquierda negativo. Y hacia arriba es positivo y Y hacia abajo negativo. Entonces, pues ahora sí comenzamos. Para la componente en X, TB va a ser positiva, entonces va a ser TB, que es su magnitud que desconocemos, por coseno del ángulo de 60 grados. Y por su parte, TA está del lado de las componentes negativas de X y como estamos utilizando el ángulo reducido, pues por eso tenemos que cambiarles nosotros el signo. Entonces es TA
coseno de 35 y por último tenemos al peso, que su magnitud de la bola disco es de 1500 newtons, pero pues vamos a ver que el coseno de su ángulo, que es 90, nos va a dar 0. Entonces, por lo tanto, se va a cancelar esta parte. Todo esto, como dice la condición de equilibrio, lo vamos a igualar a 0. Entonces, nosotros vamos a resolver este sistema de ecuaciones que nos va a salir por el método de igualación. Por lo tanto, vamos a despejar a TB, ¿de acuerdo? Entonces, TB coseno de 60, si está negativo, va a pasar pues positivo. Entonces, TA coseno de 35 y si coseno de 60 está siendo multiplicado, pues va a pasar dividiendo. Y entonces ya procedemos a dividir coseno de 35 entre coseno de 60. Y esto nos va a dar un resultado de 1.6383. Y pues les recomiendo que nos acompañen haciendo las operaciones con su calculadora para que puedan verificar. Y bueno, ya tenemos las componentes en X. Ahora vamos a hacer la sumatoria de las componentes de Y. Entonces, toda la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser igual a 0. Y para calcular las componentes en Y de un vector es multiplicar su magnitud del vector por coseno, perdón, aquí por seno del ángulo. Ujú. Entonces, vamos a ver. Tanto TA como TB, sus componentes de Y van a estar en el eje positivo, bueno, en los lados positivos de Y. Por lo tanto, nosotros vamos a comenzar con TB. Entonces, TB seno de 60, ujú, que es este de aquí, y vamos a sumarle TA seno de 35 más TA seno de 35 y ahora sí, el peso está del lado negativo de la Y, entonces está en el cuadrante entre 3 y 4, entonces ahí vamos a poner la magnitud, que en este caso sí conocemos la magnitud del peso, que es 1500 seno de 90. Y todo esto lo vamos a igualar a 0, porque eso es lo que nos dice la condición de equilibrio. Entonces, seno de 90 nos da 1, ¿ok? Y vamos a empezar a despejar TB. Entonces, TB seno de 60 más TA seno de 35. Y si está negativo, va a pasar positivo al otro lado. Y pues 1500 por 1, 1500. Y bueno, por eso ya no escribimos el seno de 90. Ujú. Y ahora, si este está positivo, va a pasar restando, ¿de acuerdo? Entonces, TB seno de 60 va a ser igual a 1500 menos TA seno de 35. Y ahora, si seno de 60 está multiplicando, nos va a pasar dividiendo. Entonces, TB va a ser igual a 1500 menos
TA seno de 35 entre seno de 60. Y ahora sí, TB es igual. Entonces tenemos que dividir 1500 entre seno de 60. Y esto me da como resultado 1732.05 menos, y tenemos que dividir ahora seno de 35 entre seno de 60. Entonces me da un valor de 0.6623 TA. Y pues ya, tanto para las componentes en X acabamos de despejar TB, como para las componentes en Y, en las fuerzas de Y, la acabamos de despejar TB. Por lo tanto, vamos a hacer el método de igualación. Entonces, el método de igualación es igualar una misma variable, en este caso va a ser TB, va a ser igual a TB, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra primer despeje? Entonces va a ser 1.6383, 1.6383 TA. Eso es igual a 1732.05 menos 0.6623 de TA. Y bueno, aquí tenemos términos en común, que es TA. Entonces, si está negativo, pasa al otro lado, positivo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso vamos a tener 1.6383 TA más 0.6623 TA, y esto es igual a 1732.05. Ahora nada más dejen, confirmo, unos 63.83, ajá. Y entonces, ahora vamos a hacer la suma de 1.6383 más 0.6323, y eso nos da como resultado 2.3006 de TA, y eso es igual a 1732.05. Ahora, si este número está siendo multiplicado o está multiplicando TA, pues va a pasar dividiendo, ¿de acuerdo? Entonces, 1732.05 entre el 2.3006. Y eso nos da como resultado TA es igual a 752.868 newtons, ¿ok? Y ya tenemos el valor de una de las tensiones, es decir, de TA, donde TA, que lo tenemos aquí, es igual a 752.86 newtons. Y ahora nos falta calcular la tensión B. Entonces, esto lo vamos a sustituir. A partir de esta ecuación, digo, podemos sustituirlo en cualquier ecuación, ya sea en esta o en esta de acá, la que queramos, la que se nos hace más fácil. Y pues bueno, entonces TB tenemos que es igual a 1.6383 de TA. Entonces vamos a despejar ese valor multiplicando los 752.86
8 newtons por 1.63, 1.6383 por 752.86, y mi resultado de TB es igual a 12.033.42 newtons, ¿sale? Entonces, ese es el resultado. Y espero que nos haya salido. Ahora, vamos a otro problema que lo tengo por aquí. Dice, resuelve el siguiente problema de equilibrio traslacional. Un restaurante requiere colocar lámparas en su locación. Piden que tenga el siguiente diseño: calcular las tensiones de los cables que sostienen a la lámpara. Es decir, nos piden calcular tanto TB como TA, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que localizar en dónde convergen todas las fuerzas, que en este caso sería aquí, ¿ok? Entonces, vamos a trazar nuestro diagrama de cuerpo libre, y para ello recuerden que tenemos que hacer nuestro plano cartesiano, ¿no? Para que podamos representar los vectores. Ok. Entonces, TA, en este caso, está totalmente horizontal sobre el eje de la X, ¿de acuerdo? Entonces va a estar aquí. Y pues esta es nuestra tensión de TA, con un ángulo de 0 grados, porque está reducido. Y el otro, el TB, está en un ángulo de 45 grados respecto a X, ¿de acuerdo? Y por último, el peso sale de aquí en el eje de las Y, y el peso va a ser igual a 500 newtons. Entonces ya tenemos nuestros vectores, y pues vamos a hacer nuestros cálculos con la principio de equilibrio de fuerzas, en donde todas las componentes en X, es decir, las fuerzas horizontales, tienen que ser igual a 0, y para calcularlo tenemos que multiplicar la magnitud del vector por coseno de su ángulo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por TB. Entonces X a la derecha es positivo, X a la izquierda es negativo, Y arriba positivo y Y hacia abajo negativo, ¿de acuerdo? Entonces, pues tenemos TB coseno del ángulo de 45, y pues TA depende. Hay algunos que a veces le ponen 180, pero recordando que el ángulo reducido siempre se le tiene que cambiar el signo. Ahora, si ustedes colocan 180, que va de aquí hasta acá, que es desde el cuadrante 1, pues ya nada más sumarían. Es decir, lo que quiero decir es que si ustedes ocupan el ángulo completo, no tienen que cambiar los signos ni tienen que preocuparse en qué cuadrante está su vector. Simplemente pondrían la suma y su calculadora perfectamente les da los resultados. En este caso, pues estamos haciendo el ejercicio con ángulos reducidos, ¿de acuerdo? Entonces, TA coseno de 0 grados. Y aquí pues vamos a ponerlo, pero de todas maneras se nos va a cancelar. Sería 500 coseno del ángulo de 90, ¿de acuerdo? Y todo esto lo igualamos a 0. Coseno de 90 da 0 y se cancelan, ¿no? Entonces vamos a empezar a despejar TB. Entonces, TB coseno de 45, y si está negativo TA va a pasar al otro lado de la igualdad como
positivo. TA coseno de 0. Y entonces, si está multiplicando coseno de 45, nos va a pasar dividiendo. Entonces pasa dividiendo. Y entonces ahora vamos a dividir coseno de 0, que ese, pues debemos de aprender que es 1, el valor, entre coseno de 45. Y nos da un valor de 1.tb es igual a 1.4142 de TA. ¿Ok? Y aquí acabamos de despejar a TB. Ahora, para la sumatoria de fuerzas en Y, todo también tiene que dar igual a 0. Y para sacar la componente tenemos que calcular en Y es la magnitud del vector por seno del ángulo. Entonces, recordando que TB ahorita va a tener su componente de aquí a acá. Del lado positivo de las X. Entonces vamos a empezar con TB. Entonces, TB seno de 45 y vamos a poner a menos TA seno de 0, que vamos a ver que seno de 0 pues es 0, ¿ok? Entonces se nos va a cancelar luego, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no tenemos, o sea, está TA totalmente sobre la horizontal, entonces no está jalando nada en su componente en Y. No está cargando ningún peso. En cambio, quien sí está cargando totalmente el peso es pues el foco de 500 newtons. Entonces aquí sí tenemos que ponerlo menos porque está del lado, está del lado negativo de las Y, ¿de acuerdo? Entonces es menos, se me olvida, sin 500, menos 500 seno de 90 y todo eso igual a 0, ¿no? Y bueno, hay que recordar que seno de 90 es 1, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a despejar a TB. TB, seno de 45. Y pues TA ya se nos canceló porque seno de 0, pues es 0. Entonces, literalmente, pues si ya tenemos solo TB, este se va a pasar al otro lado, el de 500 seno de 90, que 500 por 1, pues 500. Entonces sería igual a 500 porque estaba negativo y va a pasar positivo. Entonces, Y por último, si seno de 45 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, TB es igual a 500 entre seno de 45. Entonces, tenemos que TB es igual a 707.10 newtons. Bueno, vamos a ponerle 11. Bueno, es así, 0,6. Entonces, ahí está. Y si ya tenemos que vale esta en newtons, pues lo siguiente es sustituir. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos TB y TA. Entonces tenemos TB es igual a
aquí sustituimos y TB es igual a 1.4142 de TA, ¿de acuerdo? Entonces, TB, ¿a cuánto es igual? Pues aquí ya tenemos este valor, a 707.16 newtons, igual a 1.4142 de TA. Entonces, si nosotros estamos multiplicando 1.4142 por TA, pues va a pasar dividiendo, ¿de acuerdo? Entonces, TA va a ser igual a los 707.106 entre 1.4142, ¿sale? Y TA tenemos como resultado 500 así cerraditos, newtons. Entonces no olviden ponerle sus unidades. Dejen reviso si nosotros pusimos unidades, que son newtons. Y bueno, ya para que ustedes practiquen, pues les dejo este ejercicio, que es un ejercicio muy, muy interesante, porque pues también en el arte se ocupa mucho colgar cosas, sobre todo cuando se quiere parecer como que está flotando o sí, a través de ciertos hilos o cables que son invisibles, pero obviamente tienen que tener pues un grosor adecuado, ¿no? Porque si no están bien calculados los grosores ni las tensiones, pues eso pudiera reventar. Igual hay un puente, por ejemplo, hay algunos en el arco norte, ¿no? Que también se ocupan tensiones, o también este puente en Estados Unidos que es como color rojizo. Me parece que está en San Francisco, también tienen un montón de cálculos de todas las tensiones, y todo eso pues es gracias a la física. Entonces, pues bueno, vamos a dejar de compartir y pues deseo que tengan un día muy productivo, que haya quedado claro, y cualquier cosa pues quedo atenta a sus dudas, ¿de acuerdo? Bonito día, hasta luego.